Esta noche contamos con la presencia de Jerónimo Alonso. Él es vocal del Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Valladolid. Si hablamos de arquitectos y aparejadores, precisamente de esa cuestión vamos a tratar esta noche. Jerónimo Alonso, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, en esta época que estamos atravesando ahora mismo, época de pandemia, ¿de qué forma está afectando o se está afectando a los aparejadores, a los arquitectos, a los ingenieros? ¿De qué forma está afectando? Bueno, fundamentalmente está afectando en la ejecución de las obras. Evidentemente, normalmente los aparejadores o arquitectos técnicos somos los responsables de seguridad y salud en las obras de construcción, como coordinadores de seguridad y salud, cargo que podemos desempeñar en la ejecución de las obras. Respecto a los proyectos, evidentemente, no influye mucho. Sí es cierto que toda la parte telemática y tecnológica y tecnología habilitadora se nos está presentando como una oportunidad, reuniones virtuales, visitas de obra virtuales, proyectos colaborativos en las distintas plataformas, pero lo que es en sí la propia ejecución, el tema de salud es un tema relevante, porque aparte de las medidas normales que adoptamos en materia de seguridad y salud, hay que solapar pues todos los protocolos, evidentemente, de COVID que pueden provocar la paralización de las obras o la gestión de las documentaciones pertinentes de los trabajadores y empresas. Al parecer estaban comentando que las personas, mientras el estado de alarma, pues han querido hacer reformas en sus casas. Por lo tanto, yo entiendo que a lo mejor ha sido un buen momento, ¿no?, para ustedes. Sí, la verdad que el parque inmobiliario se está empezando a reconvertir y hay tendencias ahora mismo en lo que es la reconversión del parque inmobiliario, bien sea reformas de pisos o bien sea en los productos inmobiliarios que salen al mercado. Evidentemente ahora la gente demanda muchísima vivienda unifamiliar, muchísimo chales adosado, incluso se está viendo un desplazamiento en la compra de lo que es pisos o viviendas en altura a las partes colindantes a las ciudades, normalmente en vivienda unifamiliar. Eso sí es cierto. En la reforma de los pisos también, evidentemente la gente busca ahora mismo pisos con terrazas, pisos donde pueda explayarse, y existe una tendencia desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista urbanístico en definir cuáles son las exigencias o las próximas exigencias en las comunidades de propietarios, en los pisos, y más ahondando en el aspecto técnico, recalcar principalmente desde nuestro Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, la problemática de la ventilación. Se nos ha dicho que las viviendas hay que ventilarlas. Esos aspectos que nosotros ya teníamos puestos encima de la mesa, en que existen unas nuevas instalaciones exigidas por el Código Técnico de la Edificación sobre ventilación, no sobre única y exclusivamente el confort térmico o certificación de edificaciones tipo Passivhaus House, sino en la propia instalación de ventilación. Hay una exigencia muy demandada porque ventilar fundamentalmente las viviendas es salud. No es cuestión de abrir las ventanas, sino de que exista una infiltración de aire que pueda renovar el aire viciado que tenemos en las viviendas. Parece que ha tenido que llegar esta situación para darnos cuenta un poco de ventilar nuestros domicilios. Yo antes le comentaba Jerónimo Alonso, que es vocal del Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores de Valladolid, pero tiene más cargos. Sí. Por ejemplo. Mi actividad profesional es la arquitectura técnica y la ingeniería. Yo además colaboro con varias empresas tecnológicas, institutos tecnológicos, como puede ser el ITEC, el Instituto Tecnológico de la Edificación de Cataluña, y una empresa de innovación tecnológica como es Cineblock, que es un habilitador tecnológico muy ligado a trazabilidad de procesos e identidad digital. Todo este tema de la pandemia está poniendo en relevancia otras maneras de hacer, todos lo estamos viendo, que ahora estamos utilizando el Zoom o el Skype para tener nuestras reuniones, pero realmente el salto cualitativo vendrá por parte de la automatización en los procesos, tanto de redacción de proyectos como de visado en los colegios profesionales, como el propio otorgamiento de las licencias. De hecho, ha habido una modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León habilitando declaraciones responsables o comunicados de actividad que podíamos entender antes que estaban sujetas a una licencia ambiental, se han pasado precisamente a esas declaraciones responsables para que, al menos desde el punto de vista de la Administración, no sea una traba en la apertura de establecimientos. La cuestión es que se nos facilita la apertura, pero por otro lado las medidas de COVID las está cerrando. Entonces, bueno, pues es una paradoja. La tramitación ahora es más sencilla, es muchísimo más fácil en todos los ayuntamientos por esta modificación del reglamento de urbanismo. Entonces, bueno, pues es lo que nos estamos encontrando, no solo desde la parte institucional de los colegios profesionales, sino también de la administración pública. Señor Alonso, cuando hablamos de urbanismo, pues es muy amplio. Es verdad que el urbanismo, pero lo que sí que me llama la atención es que en un ayuntamiento cualquiera se aprueba el plan general, sí, de ordenación urbana,
y yo no sé por qué será, pero a los 15 días ya están con los retoques. ¿Cómo es posible que se apruebe un plan para varios años y en poco tiempo ya comienzan esos matices, ¿no?, que tiene el plan? Pues normalmente, por ejemplo, voy a poner el caso de Medina del Campo. En Medina del Campo se aprobó el plan en el año 2008, pero se inició en el año 2005. Evidentemente, en el 2005 se inician con todo el procedimiento de aprobación inicial, de proyecto del Plan General, que intenta recabar los datos, exponer al público, pero la temática es tan amplia y las circunstancias son tan amplias que es normal que en esa transición de, por ejemplo, 4 o 5 años, los cambios normativos afecten a esa redacción del Plan General. El Plan General también hay que entenderlo no como un documento estático, sino como un documento vivo que se debe de adecuar a las exigencias que tanto la normativa como la ciudadanía exigen en cada momento. Por eso es normal que un Plan General sufra determinadas modificaciones. Valladolid hacen modificaciones todos los años, y es adecuar esa normativa que aparentemente es estática y que tiene una duración aproximadamente, como dice el Reglamento de Urbanismo, de 10 años o más, pues se adecue a las necesidades. Entonces no está mal que el Plan General se retoque. Lo que hay que hacer es retocarlo con perspectiva y con visión de futuro. No, digo esto porque a mí me recuerda cuando asfaltan una calle y a los 15 días la levantan para meter una tubería, ¿no? Es decir, eso es falta de previsión, que es muy común en determinados ayuntamientos. Yo creo que el Ayuntamiento de Medina adolece de una falta de previsión precisamente en esto. Yo recuerdo cuando se asfaltó la Avenida Portugal que nadie pensó, por ejemplo, en la ubicación de talanqueras. Yo hice el asfaltado y lo primero que quise saber es precisamente dónde iban los agujeros de las talanqueras para ubicar los agujeros. Evidentemente, una cosa es un asfaltado de un vial y otra cosa es la urbanización de un vial. No solo en que haya que levantarlo, es que puede haber un edificio que esté en ejecución y haya que hacer una acometida. Resulta que tú estás asfaltando y después hay que levantarlo. Yo creo que muchas veces hacen los planes de asfaltado, los retoques de la calle, sin prever exactamente los próximos 6 meses. Evidentemente, eso es una labor de recabar datos, preverlo, actuar y después, por ejemplo, asfaltar. Yo no sé si es apostar por los arquitectos, en este caso, aparejadores de nuestra zona, porque me imagino que aquí viene un aparejador, un arquitecto de La Coruña, y ni mucho menos va a estar pensando, ¿no?, en dónde van las talanqueras, me imagino, ¿no? Bien, pero por eso, sí. Por eso muchas veces los autóctonos pues tenemos que pensar en qué hay más allá. Muchas veces las obras públicas tienen más valor lo que no se ve que lo que se ve. La gente se fija pues en el asfaltado, en cómo ha quedado la pintura, pero desde el punto de vista técnico, como bien dices, hay que pensar muchísimo más allá. Es que hay debajo de toda esa infraestructura y es una labor de los técnicos municipales, saberlo, conocerlo y preverlo. Otro de los problemas que siempre se están hablando de urbanismo es cuando vamos al ayuntamiento a solicitar una licencia de una apertura de un negocio y de repente te encuentras que pasa un mes, 2 y más y no puedes abrir el negocio, todo está parado. ¿Esto es normal en todos los ayuntamientos o solamente pasa en el de Medina del Campo o pasaba al menos antes, más que ahora? Pues hombre, Medina tiene un problema endogámico al menos desde el año 2005 con los servicios técnicos municipales. No es normal que un ayuntamiento como Tordesillas, que un ayuntamiento como Río de la Encomienda, con muchísima más actividad que la que tiene Medina del Campo, tenga un arquitecto municipal, un aparejador municipal y punto, y en Medina tengamos pues 3 o 4 arquitectos, 2 aparejadores, una ingeniería técnica, y el problema es que no salen los expedientes, y eso es endogámico. No es normal lo que sucede en Medina del Campo, expedientes que duran 1 año, 2 años, o como en mi caso que he tenido uno de 5 años. Pues hombre, en 5 años, perdóneme, la gente hasta se muere. Entonces, no es normal. Creo que los políticos debían de tomar cartas en el asunto y hacérselo mirar muy bien qué hay dentro de las oficinas de urbanismo. No es normal que tú vayas a la oficina de urbanismo, en concreto en la de Medina del Campo, con un problema y salgas con 7. No es normal. Creo que los servicios técnicos municipales están no solo para resolver las licencias, sino para asesorar a la ciudadanía. Eso es importante. Es decir, que exista ese acompañamiento. Las personas no tienen por qué saber de urbanismo. Para eso estamos los técnicos, pero nos encontramos trabas que muchas veces son cuestiones menores, que muchas veces es una cuestión de burocracia, que muchas veces es una cuestión de desconocimiento, y entonces, hace falta también asesorarse. No todo el mundo está equivocado, pero yo creo que falta y adolece en Medina del Campo ese tipo de acompañamiento. ¿Cuál sería el tiempo pues ideal? Es decir, yo entiendo que no vas a ir el lunes y el martes ya tengas a lo mejor sellado ahí la licencia, ¿no? Pero ¿cuánto sería lo normal, un plazo normal? ¿Cuánto tiempo sería? Lo normal está arreglado, que son 3 meses. La administración tiene 3 meses para contestar.
¿Qué ocurre? Que es muchísimo más gravoso el silencio de la Administración que una denegación, un escrito de denegación, porque contra un escrito de denegación yo puedo alegar o puedo irme a los tribunales. Cuando la Administración no contesta, existe una indefensión total del administrado. Entonces yo creo que en Medina del Campo se sobrepasan los plazos muchísimo. Evidentemente hay ejecución, pero es que muchas ejecuciones no necesitan resolución, como es el caso de las declaraciones responsables o las comunicaciones ambientales. Entonces, obra existe, no porque estén otorgando licencia, sino porque los propios procedimientos habilitan a que el ciudadano pueda ejercer sus derechos sin que haya una resolución expresa de la Administración. Es verdad que luego se pospone el problema, porque donde te quieren mirar el expediente, pues hay determinadas subjetividades, algunas justificaciones que se tenían que haber conocido previamente para poderlas ejecutar. Entonces, se invierte la carga de la prueba. Antes, cuando tenías una licencia, sabías que con esa licencia podías ejecutar aquello para lo cual te habían concedido, pero ahora, al no haber resolución, tú ejecutas, después te viene una justificación de todo aquello que has hecho, y lo mismo te toca demoler y volver a construir determinadas cosas. Pues me imagino que el coste tiene que ser elevado, ¿no? Construyes, no te toca derruir, otra vez construyes después. Pues hombre, estamos hablando ya de inversiones importantes, y eso lo sabe la gente cuando pide una hipoteca, cuando pide un préstamo hipotecario para construirte una vivienda, pero el plazo medio es que si ahora alguien entra en mi estudio para plantear una vivienda, digamos el caso, una vivienda unifamiliar, que puede estar en torno a los 2 meses, 3 meses, 4 meses en redactar el proyecto, una vez que se establece lo que el cliente quiere, te encuentras con un año, año y medio después para poder ejecutar la obra, con lo cual estás en plazos aproximadamente de 2 años. 2 años en una familia que haya pedido un préstamo promotor, pues es bastante gravoso. Ahora mismo el usuario, el vecino, por ejemplo, hablamos de Medina, de nuestra comarca, de la provincia, ¿qué demanda más? ¿El piso de 4 alturas, la vivienda de 4 alturas, o la construcción de un chalet unifamiliar? ¿Qué se demanda más ahora mismo? O sea, la demanda es bastante diversa, como bien dices, en función de lo que busca cada cliente. Evidentemente, la gente lo que busca es la mayor independencia posible. La gente huye de las comunidades de propietarios, incluso en viviendas adosadas. Prefiere ir a viviendas aisladas, lo que pasa es que el precio determina bastante. Aquí tenemos varias áreas irregulares, como puede ser el área de la Salina, la zona de la Aceitera, la zona de Tras el Hombre, es decir, que son construcciones que se han ido ejecutando sin ningún tipo de planeamiento urbanístico, y ya nos encontramos con el problema tanto registral como catastral que tiene el ayuntamiento. Eso sigue ahí en un limbo del ayuntamiento, no digo el actual, pero las corporaciones municipales anteriores nunca han querido coger el toro por los cuernos, y nos encontramos que evidentemente hay gente que está comprando parcelas en las Salinas o en urbanizaciones irregulares que no están dotadas urbanísticamente, buscando esa independencia, pero que se encuentra con un problema añadido, que es que no tienen las dotaciones urbanísticas pertinentes. Pues son cosas que muchas veces seguramente que a lo mejor desconocemos, ¿no? Ves a tantos chales ahí y dices, bueno, yo voy a comprarme otro aquí al lado, ¿no? Y luego te encuentras con esta letra pequeña, ¿no? Sí, son cargas, evidentemente, que hay. Cuando tú compras un suelo, la diferencia entre comprar un suelo urbano a comprar un suelo irregular, digámoslo así, es que por el suelo urbano estás pagando todas aquellas dotaciones para las cuales la ciudad ha puesto en manos del ciudadano el poder habilitarlas: la recogida de basuras, el agua potable, el saneamiento, las dotaciones sanitarias, de colegios. Pero claro, tú vas a las Salinas y no existe tal cosa. Es decir, el precio es más barato porque precisamente no se ha costeado en la transformación del suelo todo el tema de dotaciones. Es más barato, pero no has cumplido con tus deberes urbanísticos, o al menos el suelo en su transformación no ha cumplido con los deberes urbanísticos. El día que llegue, evidentemente, todos esos propietarios, en función del suelo que aportan al desarrollo urbanístico, tendrán que abonar a su costa pues todas las cesiones para zonas verdes, todas las cesiones para dotaciones, la ejecución de viales, la ejecución de saneamiento, siempre y cuando sea posible, evidentemente. Ya que ha estado comentando, por ejemplo, una de las zonas como es Tras el Hombre, que conocemos que ahí hay una cañada, ¿no? Una vía pecuaria. Sí. ¿Cómo está este tema ahora mismo de las vías pecuarias? ¿Lo damos demasiada importancia o no? Pues tiene mucha importancia, y más en Medina del Campo. Y digo que tiene muchísima importancia porque la ley de vías pecuarias no permite ningún tipo de acto urbanístico, constructivo o de licencia sobre la vía pecuaria. En Medina del Campo fue el primer municipio donde se grafearon en suelo urbano las vías pecuarias. De hecho, los informes sectoriales en la aprobación del Plan General del año 2008 establecía que había que delimitar las vías pecuarias, cosa que no se hizo. Sí existe un documento que está en manos del Ayuntamiento, en manos de vías pecuarias, que es el grafismo de las delimitaciones de las vías pecuarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, cuando vas a solicitar una licencia urbanística, lo primero que mira el Ayuntamiento es si estás o no
dentro de una vía pecuaria. Es decir, si eres un intruso, que puede ser un intruso de buena fe, tú has adquirido un solar y te has encontrado con que de repente te dicen que tus primeros 15 metros o 4 metros estás encima de una vía pecuaria. Encima me refiero no registralmente, porque registralmente o jurídicamente tú puedes estar colindante con una vía pecuaria, pero la vía de hecho es que tú estás encima de una vía pecuaria. La vía pecuaria, cuando se grafía, no se tiene en cuenta en las calles. Directamente los topógrafos o los cartógrafos cogieron las delimitaciones de las vías pecuarias y las solaparon tal cual encima del suelo urbano. Entonces, ¿qué nos encontramos en Medina del Campo? Que tenemos unos planos donde se grafían las delimitaciones de las vías pecuarias. Y eso limita bastante la otorgación de licencias. Vamos, limita como que no te dan una licencia urbanística. Para que comprendas, la cantidad de suelo intruso en casco urbano en Medina del Campo son 12 hectáreas y media. Es muchísimo. Es muy limitante y de hecho hay bastantes propietarios que intentan solventar esto porque no son conocedores hasta que piden una licencia urbanística del problema que tienen encima. Y es un problema bastante serio. En Medina hemos conocido casos de negocios precisamente que están justamente encima de una vía pecuaria, ¿no? Pues evidentemente no se les puede conceder ningún tipo de licencia urbanística ni licencias de actividad, salvo aquellas de conservación y mantenimiento. Es decir, si se demuele, no se vuelve a levantar, precisamente por esta casuística. Y es bastante. Por ejemplo, toda la entrada de Avenida de Constitución, toda la zona donde está José Zorrilla, pues son calles bastante densas también, está Mercadona, además, que están dentro de la vía pecuaria. Entonces, evidentemente, el ayuntamiento, ¿qué hace? Solicitud de licencia, se remite a la Consejería de Medio Ambiente, al Departamento de Vías Pecuarias, y, como es lógico, Vías Pecuarias contesta que esos suelos no son de esos propietarios, que esos suelos son de la Consejería y, en concreto, afectado por una vía pecuaria, y que no se puede conceder ningún tipo de licencia. Pues construido está, ¿no? Sí, es una condición de hecho, de facto. El problema es, el que te comento, que yo ahora quiera transformar, vender o hacer cualquier tipo de operación y el ayuntamiento no te va a poder otorgar ningún tipo de licencia. Con lo cual, tanto en cuanto no se va manifestando cada uno de los casos individuales, pues la gente no sabe exactamente la problemática que puede tener encima con este tipo de cuestión. Ya hace unos años, en el año 2015, hubo una propuesta, que yo fui el redactor del proyecto de desafectación parcial del Cordel, en concreto que va de Castilconfort al Bar 123, toda la parte posterior es de vías pecuarias. En ese caso sí que llegó a haber una publicación en el boletín oficial de Valladolid con un justiprecio para poder patrimonializar por los propietarios ese suelo, que estarían encantados incluso de pagar por el suelo que en teoría es suyo como intrusos. No fue posible. Fue cuando se cambió la corporación municipal de un partido, sabemos que la política también aquí interviene y bastante, y entonces se quedó paralizado y parece ser que ahora intenta volver a retomar cómo podemos desafectar parte de las vías pecuarias y convertir esas vías pecuarias en lo que es ahora los viales o los viarios públicos del casco urbano de Medina del Campo. Uno tiene un poco la sensación, señor Alonso, de que hace unos cuantos años, o a lo mejor no tantos, ¿no? Pues cada uno iba construyendo, no había una ley, era todo prácticamente, yo creo que legal, que la gente lo hacía de buena fe, ¿no? De repente esto se va reconduciendo y es cuando te das cuenta que estás fuera de lo estás ilegal o alegal, ¿no? Sí, fíjate que las primeras leyes del suelo eran del año 56. O sea, que todo aquello que se construyó, se materializó antes del año 56, pues era de aquella manera. Claro. Que existía antes de las leyes de suelo, pues había las normas de ensanche de las ciudades. Cuando la calle Padilla pierde los soportales, pues son normativas de ensanche de calles y cosas así. Luego hay las condiciones, de hecho, la cartografía o el catastro no estaba muy desarrollado, es decir, cartográficamente. También la permisividad de los técnicos municipales, es decir, bueno, tú me has pedido una licencia en virtud de un plan general que está redactado, es legal, no existe una cartografía, como bien he dicho, después de delimitación de las vías pecuarias, pues ¿para qué voy a pedir yo exactamente un informe a medio ambiente? Sí es cierto que a tenor del caso de Medina del Campo, ahora las vías pecuarias en cascos urbanos ya no se grafían. Te grafían el eje, pero no la delimitación, precisamente porque puede vulnerar derechos fundamentales del derecho a la vivienda o el derecho de la propiedad de aquellos intrusos que han pagado, que siguen pagando sus contribuciones, que siguen pagando el catastro, que siguen pagando plusvalías de suelos afectos cuando la Consejería está diciendo que el suelo no es suyo.
Luego tenemos, por ejemplo, otro caso como es el Hospital Simón Ruiz, que muy prontito se va a inaugurar lo que va a ser la nueva forma de usarlo, de utilizarlo. Un recinto enorme con muchos metros que no se puede hacer absolutamente nada, solamente lo que está hecho, ¿no? Y me comentaba que un día una persona me decía, es que es más barato construir un edificio de 10 alturas para hotel que este edificio rehabilitarle para hotel. Dices que es mucho más barato los 10 pisos de altura, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, cuando tú tienes una preexistencia y tienes una limitación, por ejemplo, en los huecos de fachada, te limita el número de habitaciones. Evidentemente, hay lo que hay y hay que adecuarse a lo que hay. Muchas veces, evidentemente, se intenta dotar de un uso complementario a edificios que no permiten ese uso o le limitan bastante. Y eso económicamente, pues a lo mejor desde el ámbito privado es inviable. ¿Qué otro tipo de actividades se pueden ejercer dentro? Pues actividades dotacionales. No todo tiene que ser un hotel, no todo tiene que ser un centro comercial, y existen otro tipo de dotaciones que con las limitaciones que tienen los edificios históricos pues puedan permitir su uso. Sí es cierto que un edificio que no se usa tiende a perderse, y lo tenemos con el cuartel Marqués de la Ensenada, cualquier día se cae. ¿Por qué? Porque no hay un uso que mediante una actividad sustente el mantenimiento y conservación de las edificaciones. Ten presente que España es el país de Europa con mayor bienes de interés cultural declarados, y en concreto Burgos, la provincia que más. Pero no hay dinero para todo. Cualquier pueblo de la provincia o de nuestra comarca tiene una iglesia, tiene un patrimonio, tanto inmobiliario como mobiliario, que no hay recursos suficientes y hay que priorizar. Pues hay monumentos y bienes de interés cultural de primer orden, como puede ser el Hospital Simón Ruiz, que han llevado muchísimo tiempo parados, sin inversiones, pero que lo fundamental es dotarles de un uso para que a través de ese uso se pueda llevar a cabo pues, una conservación y mantenimiento del patrimonio. Sí, uno puede pensar, que yo siempre he escuchado, ¿no? Es que este es un edificio que no somos conscientes los medinenses de la importancia que tiene como tal. Es que si está ahí medio en ruinas, pues tampoco... Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de patrimonio, a lo largo de la historia ha habido también bastantes tendencias. Es decir, no todo aquello que tenemos merecía la pena tenerlos o mantenerlos. Evidentemente, ese no es el caso del Simón Ruiz. ¿Qué ocurre? Que si tú coges los planes especiales de casco histórico a través del recorrido histórico, no dejan de ser unos copias de otros a través de determinadas tendencias sobre el patrimonio. No era mismo la tendencia que tenía Francia con la tendencia que tenía Inglaterra, con eso de que la ruina es bella, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las ciudades también se sustentaban sobre las ruinas de las ciudades anteriores, y tenemos lo que tenemos. Lo que pasa es que ese conservadurismo exacerbado te obliga a que dices, bueno, hay que mantener el Simón Ruiz, pero también una tapia vieja, que era vieja hace 30 años, que era vieja hace 40 años y que no tiene ningún sentido. Hay muchos edificios catalogados que no tienen sentido mantenerlos, principalmente cuando los planes generales y los planes especiales de casco histórico lo único que miran es por la escena urbana, por el ornato público. Dice, bueno, si podemos mantener la escena urbana y el ornato público, pero con materiales nuevos, o sustituyendo el ladrillo viejo por el nuevo, no manteniendo lo que hay, porque aparte de ser un coste, no tiene ningún sentido. Pero bueno, también son políticas en temas de restauración, de conservación. No es el caso del Hospital Simón Ruiz, como no es el caso del Castillo de la Mota. El Castillo de la Mota, si vemos, el Castillo de la Mota se ha recompuesto para la sección femenina. Si vemos litografías o si vemos escritos de hace 90 años, pues había los cuatro muros. Y sin embargo el castillo, tal y como lo conocemos ahora, creemos que ha sido así siempre, y no lo ha sido siempre. Hemos comenzado hablando de la tecnología aplicada a la construcción, un poco, bueno, pues de esas, ventilar los edificios. ¿Qué están trabajando ustedes ahora mismo en este tema, la tecnología aplicada a la construcción? Bueno, fundamentalmente hay varios aspectos desde el punto de vista tecnológico. Sí es cierto que existen habilitadores tecnológicos que nos permiten un cambio en la manera en que redactamos los proyectos. Hasta ahora casi toda la documentación exigida es documentación plana. Es decir, el código técnico de la edificación nos dice que tenemos que entregar planos, lo que todo el mundo puede entender pues como un plano. El plano de la planta, el plano del alzado, el plano de la sección, que no deja ser un proceso abstracto de lo que un arquitecto o un señor tiene en la cabeza. Ya hubo propuestas a principios de siglo, muchísimo atrás, de lo que se llamaban las maquetas. Gaudí utilizaba maquetas para estudiar las cargas de la Sagrada Familia. Las maquetas no era más que una recreación buscando un objetivo que era el estudio del edificio para después proyectar. Pero sí es cierto que la documentación, el traslado de toda esa idea de la maqueta,
iba sobre papel, documentación plana. Las nuevas tendencias y las nuevas herramientas digitales lo que nos permiten es que esas maquetas digitales se construyan ya en 3D. Y cuando hablo de 3D hablo de softwares parametrizados. Es decir, parametrizar un edificio es conocer no solo sus componentes desde el punto de vista gráfico en 3D, sino también todos los datos asociados a esos objetos. ¿Y eso qué te permite? Pues procesos de simulación, por ejemplo, procesos de analítica de ciclos de vida, procesos de sostenibilidad, procesos de certificación de edificios, procesos de automatización de otros procesos. Es decir, se nos está dotando de un ámbito tecnológico en la que los técnicos, arquitectos, aparejadores, ingenieros nos vemos inmersos, y todas las entidades que colaboran a su alrededor, colegios profesionales, administración pública, se están dotando de esta tecnología para agilizar procesos, fiscalizar procesos. Entonces, también cambia nuestra relación con el cliente. Yo antes a mis clientes les daba un plano y en función de sus capacidades de entender ese plano, pues eran hábiles para exponerme sus inquietudes. Ahora lo único que les doy es un visor 3D y lo mismo que yo estoy proyectando en un software específico, ellos pueden bucear de una manera inmersiva dentro del modelo digital. Entonces ya se ve con los ojos. Existen herramientas como son los visores 3D, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, en la que nuestra relación con los clientes cambia. Hay un cambio fundamental ahora mismo en las nuevas tendencias, que es lo que se llama el diseño funcional generativo. Es decir, pongamos el caso, y esto sí que es bastante disruptivo y está ahora mismo encima de la mesa. Cuando un promotor inmobiliario compra un suelo, lo habitual es que traslade al arquitecto el papel en blanco y que sea el arquitecto en que empiece a hacer distintas propuestas de análisis funcional del edificio. Entonces lo que estamos haciendo ahora mismo es que ese proceso suele tardar pues como unos 3 o 4 meses en producirse. El arquitecto hace una propuesta, a lo mejor la corporación no se lo aprueba, se vuelve a hacer otra propuesta. Normalmente una vivienda unifamiliar tardas como 10 propuestas en que el cliente vea plasmado exactamente lo que quiere. ¿Cuál es el objetivo fundamental del diseño funcional generativo? No dejar en manos del arquitecto las distintas resoluciones. Eso se hace con matemática fractal y determinado software. Es decir, desde un punto de vista económico se parametrizan las condiciones urbanísticas, es el promotor el que establece a través de un determinado software cuáles son las infinitas soluciones a ese diseño en función de los parámetros limitantes, alturas, vuelos, edificabilidad, ocupación. Se va limitando el número de soluciones y cuando tiene las 10 soluciones que puedan satisfacer sus necesidades, entonces es cuando el arquitecto entra y pone el verdadero valor de la arquitectura. Cuando hablo de ese proceso es que estamos hablando de procesos de minutos. Es decir, que podemos acortar los plazos de diseños de los edificios a través de matemática fractal. De hecho, muchísimos estudios de arquitectura, muchísimas promotoras están contratando a físicos, a matemáticos y a estadísticos para el desarrollo de software en función de estas necesidades. Lo que me llama la atención que seguramente usted, que es joven, pues al principio estas cosas no se llevaban, ¿no? Lo que es la 3D, la tecnología 3D, y han tenido que, pues ir a sentarse un poco y adecuarse a los tiempos, ¿no? Pues sí, de hecho, fíjate, estos software no son nuevos. Estos software llevan existiendo pues desde el año 84, 86. Sí que ha habido un incentivo fundamentalmente comercial, de vendernos herramientas que pueden habilitarnos este tipo de avances. En concreto en Valladolid, que somos un referente a nivel nacional de lo que es lo que llaman el Building Information Modeling, el BIM, llevamos desde el 2013 intentando que los técnicos, aparejadores, arquitectos e ingenieros, adopten estas formas de trabajar, entornos colaborativos, es decir, que no haya sobreproducción, que no haya sobredimensionamientos, y colaborar. Antes un arquitecto terminaba sus diseños, se lo pasaba a un ingeniero que hacía sus cálculos, lo integraba dentro de sus proyectos, se mandaba al que hacía la climatización. No. Ahora lo que se hace desde el primer momento en un entorno colaborativo es simultáneamente todos redactar el proyecto y que el proyecto sea una parte integral de la documentación. Eso acorta mucho los tiempos, lo que reduce son las incertidumbres y lo que genera es que no haya conflictos después en obra. Es decir, se lleva a la parte de diseño todos esos inconvenientes que nos podríamos encontrar durante la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque en un proceso de diseño de maqueta digital en 3D podemos ver todos aquellos conflictos que se nos iban a generar con posterioridad, con lo cual también hay un ahorro
en los posibles inconvenientes que haya en la ejecución. Me imagino que las nuevas tecnologías y altas están ahí, pero lo que es el ladrillo y el cemento, ¿eso también ha ido evolucionando? Sí. El tipo de ladrillos, el tipo de cemento con lo que se... Sí. Hay un gran avance en materiales de construcción, no materiales simples como puede ser el ladrillo o un mortero, sino en sistemas preindustrializados, sistemas prefabricados o sistemas directamente de prefabricación en taller. Es decir, ahora poca gente se plantea que cuando hace una nave industrial no lo haga con hormigón prefabricado, ¿vale? Porque los tiempos de montaje son más rápidos. Ahora pocas promotoras ya se plantean el ladrillo, porque van a sistemas industrializados como puede ser un sistema SATE o un sistema de fachadas ventiladas, etcétera. Entonces hay diversidad en preindustrialización, es decir, lo que se entiende normalmente es en obra a montar, ya no ejecutar. Evidentemente no va a desaparecer el ladrillo, no va a desaparecer el mortero, pero sí se tiende a que las obras sean cada vez más secas, es decir, reducir los tiempos de espera y los tiempos de ejecución. Los procesos en taller, los procesos industrializados o preindustrializados aportan muchísima mayor calidad en el producto que los ejecutados normalmente manualmente con morteros y obra húmeda. Es decir, hay un cambio de tendencia bastante importante en los sistemas de preindustrialización. ¿Eso encarece al final el producto o es más económico? Normalmente, como quien dice, la calidad se paga. Es decir, si es cierto que si comparamos hacer las cosas regular con hacerlas bien evidentemente es un poquito más caro. Pero no más caro per se, sino porque la exigencia es muchísimo mayor. Ahora hay que meter, pues como decimos, pues unas instalaciones de climatización, unas instalaciones de ventilación, hay unas instalaciones de protección contra el gas radón, es decir, hay muchísima mayor dotación de carga de instalaciones en un edificio que había antes. Entonces todo ese incremento de calidad se paga. Los grosores de los aislamientos. Antes utilizamos aislamiento de 3 centímetros de poliuretano proyectado o de 5 centímetros y ahora estamos casi en 10 y en 12 centímetros en placa rígida de poliuretano. Es decir, los aislamientos térmicos son brutales. Las carpinterías son muchísimo más potentes. ¿Qué estamos consiguiendo? Por eso hay que meter ventilación. Hacer los edificios estancos. Si nosotros hacemos los edificios estancos, la gente que hay dentro suda. Es igual que si nos ponemos un impermeable. Evidentemente no entra el agua, pero tampoco sale. No hay permeabilidad. Luego si sale, ¿qué hago? Me empapo. Para que no me empape, ¿qué hago? Tener que meter aire, ventilación. Entonces, si yo incremento los aislamientos de una vivienda y le hago cada vez más estanca, tengo que solaparlo con las instalaciones de ventilación e infiltración de aire. Estamos haciendo submarinos. De hecho, la arquitectura moderna, lo que decía Le Corbusier, es que la vivienda es una máquina de habitar. ¿Qué es la filosofía que tiene IKEA? Una mesa es mesa, punto. Una tabla y 4 patas. Y una silla es silla. Entonces, esa es la filosofía. La vivienda es una máquina de habitar y como máquina tiene que estar dotada, pues igual que con un coche. Entonces, esos incrementos de calidad se pagan, evidentemente. Pues Jerónimo Alonso, muchísimas gracias por habernos contado todo esto de una forma que todos lo hemos entendido, que es lo que intentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.